Aún recuerdo el primer día de clase como si fuera ayer, chicos. Ninguno nos conocíamos, pero ahí estábamos, a las 8 de la mañana con bañador para entrar a la piscina. Desde ese día pasamos de ser un grupo de personas mayormente desconocidas a más adelante ser uno y formar una piña. Una piña compuesta por más de 15 chicos y 4 chicas. Pero eso no ha sido problema para nosotros, ¿verdad, chicas? Siempre nos hemos sentido respaldadas por todos y cada uno de nuestros compañeros, demostrando estos una enorme paciencia con cada una de nosotras, ya que ninguna de las 4 tiene un carácter fácil, que digamos. Pero por otra parte, se ha de reconocer que entre musculitos, bañadores apretados y fotitos del postureo, nosotras también hemos aguantado lo nuestro, ¿eh? Durante este tiempo hemos compartido muchas cosas juntos. Nos hemos reído con cada gracia, sea de un compañero o sea de algún profesor. Nos hemos puesto nerviosos con algún que otro examen final, pero todos nosotros nos hemos esforzado por aprender, esforzándonos en hacer mejor cada brazada, cada derecha de fondo, cada pase, cada técnica de salvamento, cada práctica de discapacitados. Y nos hemos esforzado también por entender la estructura de una empresa o algún trabajo de orientación laboral. Y hoy estamos aquí, en el día de nuestra graduación, lo que significa que hemos cumplido los objetivos que hace 2 años nos marcamos. Se termina una bonita etapa, una etapa de nuestras vidas muy bonita, pero que se termine no significa el fin de nada. Ahora nos toca enfrentarnos a un nuevo recorrido en nuestras vidas, una etapa de nuevos proyectos, ya sea seguir formándonos como al incorporarnos al mundo laboral. Sea cual sea el camino que cada uno de nosotros decida seguir, espero que deis todo lo mejor de vosotros, porque sois personas excepcionales y conseguiréis todo lo que os propongáis. Como ya he dicho, hoy estamos aquí gracias a nuestro sudor y nuestro esfuerzo, pero no puedo terminar este discurso sin darle las gracias a todo nuestro profesorado. Sandra Ortega, Sandra Roch, Maribí, Loles, Xavi, Simón y Javi, que cada uno en su materia han demostrado ser unos grandes profesionales en la docencia. Gracias por esa gran paciencia que habéis tenido con todos nosotros. A nuestro jefe de estudios, Raúl, gracias por estar siempre pendiente de nosotros. También me gustaría agradecer a todos los demás miembros del equipo directivo, como a todo el personal que engloba el proyecto Más Camarera. Y por último, no puedo olvidarme de nuestros familiares. Gracias por poner tantas y tantas lavadoras con ropa deportiva. Pero sobre todo, gracias por apoyarnos, por estar ahí, por estar hoy y siempre a nuestro lado. Gracias. Dar las gracias a todos por estar aquí hoy. Vale. Y sobre todo dar la enhorabuena a todos mis compañeros por graduarse. Gracias. También dar las gracias a todo el claustro de profesores, el jefe de estudios, directivos, en general todo el personal de Más Camarera, porque sin ellos no creo que fuera posible todo lo que hemos hecho estos 2 años. También no quería olvidarme de destacar el apoyo que nos da nuestra familia, amigos y parejas. Y también, como no, los compañeros de clase, que muchas veces nos ayudan. Pero en realidad, lo que más me gustaría hacer es contar unos breves recordatorios de lo que han sido estos 2 años. Empezando, en primer lugar, por nuestra profesora Sandra Roch. Sobre todo contigo hemos aprendido en metodología a saber hacer una torre con espaguetis, lo considero muy importante. Y libretas hechas, lo vamos a decir, muchos de nosotros por nuestros padres, pero bueno, puntuaban igual, así que no pasa nada. Creo que enhorabuena porque es la primera profesora que ha suspendido en tenis a un profesor de tenis por poner un cono. Pero bueno, espero que hayas aprendido, Guito, no pongas más conos. Bien. Tampoco me quería olvidar de que también nos ha aprendido cómo no se hace un saque, sobre todo en la línea, bueno, en la red, como si fuera un mate. Nos llegó a todos también. Bueno, son anécdotas. Vamos ahora con Sandra Ortega. No nos olvidaremos de hasta cuántos grados puede flexionarse un tobillo haciendo una coreografía. Bueno, o hasta cuántas veces se puede contar uno para entrar al tiempo en una coreografía también. Pero bueno, yo creo que el momento más gracioso contigo fue cuando en clase, bueno, 2 de nuestros compañeros tuvieron 2 flatulencias y decidiste
os quedáis dentro por las flatulencias y el resto de clase nos salimos fuera. Es lo que más he aprendido, ¿no? Siempre. Bueno, en resumen, yo creo que en nombre de muchos te pedimos perdón por ser tan arrítmicos. Yo soy mucho, muy arrítmico, soy lo peor, pero bueno, tengo la aprobado, ¿eh? No pasa nada. Bueno, para ir terminando con el primer año, no nos vamos a olvidar de nuestro tutor Simón Zurriaga. Grande. Sabemos que este no fue nuestro mejor año, pero nos encantaban esos exámenes express cuando no había tiempo. Todos queríamos ser el último, claro. Nos pegábamos, pero bueno. Pero ya lo enlazamos con el segundo año, donde descubrimos que teníamos el profesor Max Sesi y que mejor bailaba bachata. Pero sin duda, lo que nunca nos olvidaremos será su gorro de natación. No llevaba. Y a todos nos obligaba a ponernos, pero bueno. Bueno, ya yendo con el segundo año, lo siento, Simón. Vamos con Maribí. No te veo, ¿estás por ahí, Maribí? Bueno. Tengo que decir que empezaste muy fuerte el primer día de clase. De hecho, no nos dejaste ni ir al baño. Lo recordamos todos. Pero bueno, yo creo que todos sabemos que ha habido un antes y un después del primer examen. Pero, sin duda, chicos, en los exámenes, leed. Leed las preguntas. Y contestad lo que habéis leído en las preguntas. Eso es muy importante. ¿Verdad? Leed. Leed las preguntas. Lo que más se me ha quedado de esos exámenes. Pasamos con LOLES, donde aquí sin duda lo que se lleva al top son las competiciones por ver quién ganaba el Kahoot. El Kahoot es una competición que se hace antes de los exámenes a ver quién saca más puntuación en preguntas que pueden salir en el examen. Pues unas picadas importantes llevamos ahí. De hecho, lo que hacíamos era apretar el de al lado, la falsa del de al lado, para que no le puntuara. Pero está muy guay. Perdón también por esos currículums que son desastres. Y sobre todo, cuando te transformabas y parecías otra persona cuando se hacían las entrevistas. Por último, Xavi, nuestro tutor de segundo año. El que dice ser muy bueno a fútbol, pero yo no lo he visto ganar ni un partido aún. Bueno, lo que más hemos aprendido en fútbol es darle al larguero. Porque entrenar no entrenábamos, jugábamos a ver quién le daba al larguero. Y el que más se picaba era él. En esto sí que era bueno. Por lo menos. Pero sin duda, el momento más top que nos llevamos contigo fue cuando enseñaste a defender balonmano a Joan. ¿Lo recuerdas? Lo explico. Joan, aerolíneas, Joan. Estaba Xavi con el balón y yo creo que se confundió de deporte. Saltó Xavi y le hizo un placaje en balonmano. Bueno, cayó directo al suelo, hizo una grieta en el suelo y todo el mundo nos quedamos callados. Hubo un silencio. Pensamos, Joan, estás que apruebas. El día siguiente era la evaluación. Pero bueno, nos asustamos, al final estaba bien, pero fue la nota más graciosa. Otra cosa que quería destacar fue su manera de matar mosquitos los primeros días de clase. Pues estábamos dando clase, lo siento, se quita las dos zapatillas, habían dos, y hace ¡plas, plas! Las dos zapatillas marcas en la pared. Pero por favor, esto que no salga de aquí. Para finalizar contigo, siempre tu facilidad para cambiarnos los nombres y para sacarnos motes. Tampoco quería olvidarme de Javi, que aunque no nos haya impartido clase, sabremos que siempre estarás ahí para abrirnos la puerta. Porque siempre abría la puerta de él. Pero bueno, esto ha sido un breve repaso de estos dos grandes años. Unas anécdotas graciosas, pero para finalizar, me pongo un poco serio ahora.
A partir de aquí, cada uno sigue su camino. Habrá algunos que sigan estudiando y formándose, otros que se lancen a trabajar directamente al barro. Algunos que sigan teniendo relación, otros que no. Yo la verdad que sí que me llevo buenos amigos. Yo pienso que como la gran mayoría. Pero lo último que quería deciros es que no menospreciéis lo que habéis conseguido. Que no es poco. Y así que de nuevo enhorabuena y mucha suerte en vuestro camino.